Entonces queremos que se presente ya en pantalla nuestra entrevistada y le decimos un gusto estar en contacto con quien nos va a hablar de precisamente esta cuestión, el abuso sexual infantil, cómo prevenirlo. María Marta Sánchez, ¿qué tal? Un gusto estar contigo y además queremos que en la presentación nos des cuenta de la entidad que estás conduciendo, de los objetivos de la misma, de los trabajos que están haciendo que son realmente muy, muy buenos. Incluso tuvimos algún tiempo atrás la posibilidad de conocerlos cuando estuvieron en el Venado Tuerto con una exposición muy, muy, pero muy esclarecedora. Así que, primero la presentación, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto, un placer poder saludarles desde acá, desde Tucumán. Mi nombre, como dijo bien Julio, es María Marta Sánchez. Yo soy técnico superior en psicología social y formo parte de una fundación que se llama Fundación EPASI, Equipo de Prevención del Abuso Sexual Infantil, que ya tenemos 21 años de trayectoria aquí en Tucumán y en Argentina, previniendo a los niños del abuso sexual infantil, del maltrato, ¿sí? Así que es una alegría poder compartir con ustedes. Como bien decía Julio, estuvimos ya en el año 2018 allá junto con la licenciada Viviana Salinas, dando una capacitación sobre el tema de lo que es la prevención del abuso sexual infantil, y bueno, retomar este contacto, la verdad que es una alegría, un gozo, y estamos muy contentos de poder compartir este tema que es tan necesario, tan importante, tenerlo en cuenta para poder cuidar a la niñez, para poder cuidar a los más pequeños, que necesitan de nosotros, los adultos responsables, que asumamos la responsabilidad del cuidado en cada uno de ellos. Bueno, ¿por qué consideras importante este tipo de notas entonces? Hace falta mucho difundir, ¿no? Hace falta esclarecer y en este punto la primera definición sería ¿qué es el abuso sexual infantil? ¿Cómo se lo caracteriza? ¿Cuándo aparecen ya signos que lo empiecen a manifestar? Sería un poco para entrar en esta temática lo que me interesaría que desarrolles. Bien, bueno, el abuso sexual infantil, algo que tenemos que saber es que no mira condición económica, religiosa, no hace ningún tipo de discriminación. Cuando hablamos de abuso sexual, realmente es algo que daña las vidas de los niños, de las niñas, de los prejuveniles, de las mujeres, de cualquier persona que pase por esta situación. El abuso sexual, hay una escritora que dice que es como un balazo en el cerebro, que realmente daña y daña todo el ser humano, la persona. Pero algo que tenemos que saber del abuso sexual es que siempre va a haber partes, ¿sí? El abusador, ¿sí? Que es la persona que domina la situación, y la víctima, ¿sí? Que es la persona dominada. Y en este juego de roles que van a ir apareciendo, nosotros tenemos que saber que siempre el objetivo es poder satisfacerse sexualmente. Ese abusador, ese dominador, lo que va a buscar siempre es poder satisfacer su deseo sexual, ¿sí? Lo que está anhelando, y también convertir a ese niño o niña en un repetidor de esa conducta. Hoy justo nosotros como fundación nos dedicamos a dar talleres de prevención a niños desde los 4 hasta los 17 años de edad. Hoy justo estuvimos dando una charla para los papás, las mamás que están enviando a esos niños a los talleres de prevención, y una de las madres compartía la triste historia de su propio hijo, un niño de 7 años, que tuvo una situación abusiva con otro de 9 años. Y una de las características que ella decía es, mire, solamente un año de diferencia tenían estos dos niños. Sin embargo, mi hijo es muy inocente y el otro niño es muy pícaro.
Entonces, una de las características que tienen los abusadores, ¿sí?, no solamente tiene que ver con la edad, sino también con esta picardía, con esta astucia o inteligencia, ¿sí? Porque el abuso puede ser de una persona que tenga la misma edad, sin embargo tiene esa picardía, astucia, que lo lleva a poder sobrepasar los límites. Estás planteando entonces que no hay que focalizarse en mirar cuestiones de extractos sociales, económicos por una parte. Por otro lado, estás viendo, por lo menos en ese ejemplo, que las edades pueden ser de cierta proximidad. No es que el abusador siempre sea un mayor de edad, puede ser alguien que esté en esa franja etaria. Estás planteando siempre la situación de dominio, ¿no?, de supremacía, por la picardía, por el poder físico, por lo que fuese. Es decir, hay que estar realmente viendo esto en su integralidad y en esa mirada tratar de detectar a tiempo estos problemas, cosa que a veces no es fácil. Incluso ahora se empezó a tomar conciencia, muchas veces esto ha ocurrido y no había constancia de esto y después en el tiempo a lo largo aparecían, ¿no?, las consecuencias. ¿Es así? Una de las cosas que nos lleva a nosotros a empezar a prevenir a los niños desde los 4 años de edad es porque la edad promedio en que los abusadores prefieren comenzar a abusar es la edad preescolar, niños de entre 4 y 6 años de edad. Entonces, nosotros, ¿cuánto más tenemos que hablar de prevención de abuso sexual a niños pequeños? Sí, que conozcan los nombres correctos de las partes íntimas, que sepan que lo que está cubierto por la ropa interior se llaman partes íntimas, que nadie las puede ver, que nadie las puede tocar, que ellos sepan aún hablar, contar las situaciones, identificar situaciones de riesgo y poder escapar de esas situaciones. Eso es lo que nosotros, dentro de lo que es nuestro programa, que se llama Mientras nos divertimos, aprendemos a vivir, es un programa educativo, les enseñamos a los niños para que puedan ellos fortalecer y tener esas barreras de protección para que el abuso no les toque, no les dañe, ¿sí? Porque creemos que, como decíamos, ¿no?, el abuso está en cualquier situación, ante cualquier persona. Entonces son ellos los que tienen que estar alertas y nosotros los adultos también enseñarles, escucharles y creerles. Bueno, ahí estás hablando de charlas con los propios chicos, que son, bueno, receptores seguramente de todos esos mensajes, ¿no? Estarán planteados con un léxico, un lenguaje, una didáctica que les llegue apropiadamente, pero hay mucho trabajo con los padres, ¿no? Mucho trabajo con los docentes. Allí también esto es clave. ¿Y cómo son los signos que se pueden llegar a detectar para empezar a percibir que el problema está? Bien, sí. Hay muchas formas en las que uno puede darse cuenta de que hay una situación de abuso. A eso nosotros le llamamos indicadores, ¿sí? Hay indicadores de comportamiento y hay indicadores físicos, ¿sí? Los indicadores que más nos van a dar cuenta de situaciones, muchas veces nos comenzamos a dar cuenta por situaciones de comportamiento. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Comportamiento, ¿perdón? ¿Cómo serían esas actitudes de comportamiento? ¿Cómo se pueden observar? Un comportamiento seductor de un niño pequeño o de una niña pequeña, ¿sí? O intenta, por ejemplo, besar a otro niño en todo lo que nosotros le llamamos las zonas erógenas, cuello, en la zona de las cejas, ¿sí? Esos son comportamientos donde a nosotros, los especialistas, nos llaman la atención y muchos papás han venido a contarnos que a veces los niños tienen, por ejemplo, comportamientos ya sea de masturbación compulsiva o que se sientan encima y hacen movimientos copulatorios, y esos son ya indicadores de que algo está sucediendo, ¿sí? De que algo está pasando alrededor con ese niño y que nosotros tenemos que estar alerta. Y otros son indicadores físicos, por ejemplo, dolor o picazón en el área genital, ardor. También, bueno, puede ser que la ropa esté manchada,
o con sangre, o con semen, o rasgada en algún sector. Todo eso obviamente son indicadores Y también físicos fehacientes. en cuanto a producción, a ver, en cuanto al estudio, en cuanto a la concentración, en cuanto a algún tipo de conducta de ese tipo, ¿no? Seguramente se empiezan a observar cambios. Sí, también a veces son fugas del hogar, distracción, el niño quiere ir a un lugar demasiadas veces o a veces decide no ir, no acercarse a una persona o un lugar. También esas son conductas que nos tienen que llamar la atención en relación a lo que es el abuso sexual. ¿Por qué este niño quiere pasar demasiado tiempo con una persona en particular? O directamente evade, le tiene miedo, no quiere verla, también nos tiene que llamar la atención, porque a veces puede ser que ese comportamiento seductor, ese adulto está jugando y le dice que nos ha pasado en muchos casos de niñas que dicen que tienen un novio y el novio tiene 18 años. Claro. Entonces ese novio es un abusador y esa niña tiene cierta atracción por ese adulto que se aprovecha de la inocencia de esa menor, de ese niño o niña. Hay que respetar la edad madurativa, ¿no? En esto es un proceso que a veces no se tiene en cuenta, hay que ser prudente. Luego está también la otra situación que muchas de estas problemáticas se dan en una cuestión intrafamiliar, ¿no? Esto generalmente aparece en la mayor parte de los casos, ¿no? Lo que pasa dentro del seno de una familia, que a veces parece increíble, pero sucede. Sí, el 90% de los casos de abuso sexual suceden dentro de la familia, en un entorno intrafamiliar, con conocidos de esa víctima, o sea, allegados, cercanos o del mismo vínculo familiar. Es un alto porcentaje el que los niños pasan muchas veces situaciones de abuso por sus propios progenitores, abuelos, tíos, personas muy cercanas. Por eso tenemos que nosotros los adultos identificar, saber leer estas situaciones para poder prevenir y cuidar. ¿Sí? También ser un poco desconfiados en ese sentido, pero no ver fantasmas en todos los lugares, sino prevenir, ¿sí? Enseñarle al niño y fortalecer la comunicación. Un factor muy importante para prevenir el abuso sexual es la comunicación, que se está perdiendo mucho por el uso de los aparatos, los dispositivos, ¿sí? Las tablets, los celulares, las computadoras, se está perdiendo mucho la comunicación. Entonces el papá le entrega el celular o la mamá y no hay ese diálogo, esa conversación que es tan importante a la hora de prevenir el abuso sexual, que ese niño tenga un referente de confianza para poder contar, claro, hablar de la situación que está viviendo. Hay que estar atento también a lo que es el manejo en las redes sociales, ¿no? Que de pronto puedan llegar a tener su incidencia. Totalmente, porque ha habido un alto aumento del consumo de pornografía también. Los niños comienzan a consumir pornografía a cada vez más temprana edad. 7 años, los niños ya consumen pornografía, no es que han visto ocasionalmente. Y ese es un factor de riesgo muy grave para lo que es el abuso sexual. Así que hay que cuidar qué están viendo, por qué están tanto tiempo en las redes o en el dispositivo en sí. ¿Sí? Bueno, esos son factores de riesgo. Claro. Cuantos más factores de riesgo tenemos, más vulnerabilidad y más riesgo de que esos niños sean abusados. También ahí aparecen, ¿no? A veces algunos medios televisivos o programas, algún lado de irresponsabilidad también que surge lamentablemente con demasiada periodicidad dentro de lo que son los medios de comunicación. Esto es una cuestión que hay que seguirle de cerca, ¿no? Toda esa carga, esa batería de imágenes, de cuestiones, de pronto también pueden ser disparadores de problemáticas en ese punto. Totalmente. Todo lo que están muchas veces en los medios, la hipersexualización también que se está
dando en los programas de televisión, en lo que los chicos ven, y todo eso va arruinando de alguna manera la inocencia de los niños y también contribuyendo de alguna manera lo que son los factores de riesgo. Nosotros les llamamos factores de riesgo cuando el niño ya es vulnerable ante situaciones de abuso o de maltrato. Entonces tenemos que poder identificar eso para que el niño pueda ser prevenido, cuidado y valorado por sobre todas las cosas. Es posible prevenir el abuso, ¿sí? Con un niño que tenga una buena autoestima, comunicación, ¿sí? Es posible prevenir el abuso con niños que están fuertes en sus emociones y que pueden comunicar. Es posible prevenir el abuso cuando la mamá, el papá ha marcado los límites en el hogar y ese niño sabe qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Así que es posible prevenir. Desde nosotros, desde la Fundación, lo hacemos y les instamos a los papás, a las mamás, que también puedan estar siempre hablando, enseñándoles sobre los nombres correctos de las partes íntimas, sobre el cuidado que ellos deben tener y la comunicación esté siempre fortalecida entre ellos. María Marta Sánchez, titular, o bueno, una de las principales referencias de PASI, muchísimas gracias. Esta comunicación ha sido realmente muy útil, esclarecedora. Alguna dificultad técnica en cuanto a que las imágenes a veces quedan un poco estratificadas, pero te escuchamos y creo que era importante continuar la nota por la solidez de tus argumentos. Creo que son mensajes que hay que darlos. No sé si quedó algo más para apuntar. Yo solamente quería decir de que si esta situación de abuso ya llegó a una casa, a una familia, que es posible la recuperación. Puede haber algún tipo de secuelas, pero aún así, sí, es posible que esa persona sea completamente restaurada en su interior, en su sanidad, que es posible la restauración. Nosotros desde la Fundación damos ese mensaje de esperanza, de que creemos que toda persona que haya pasado una situación de abuso sexual en su vida puede salir adelante, puede aún poder formar su propia familia, tener sueños, ideas, planes y poder estar bien. Y eso es lo que nosotros queremos decir, que si pasó alguna vez una situación de abuso, creemos que se puede restaurar, que la persona puede estar bien físicamente, mentalmente y también espiritualmente, que puede estar sano en sus emociones y aún poder ser de testimonio para la sanidad de muchos otros más. Bueno, lo cierto también es que se están dando casos. Días atrás hasta Pachu Peña salió a denunciar lo que le había ocurrido siendo niño. Bueno, se han multiplicado muchas de estas expresiones que surgen a altas edades, ¿no? Como experiencias que van ahí generando un trauma que en algún momento salen, cobran vida, se explicitan. Pero estás dando este mensaje de que charlándolas, exponiéndolas con seriedad, con prudencia, se pueden superar, ¿no? Tratar de que eso no queden como traumas agobiantes, sino que de alguna forma se vaya recuperando la persona. Buen mensaje, y por supuesto que este sea un tema central de las agendas públicas, ¿no? Que tienen que trabajar y mucho al respecto, ¿no? Más allá también de los aspectos represivos, lo que se pueda plantear desde el Código Penal, que en ese punto también se ha dado una categorización más estricta a esta problemática y más dureza en las penas que se plantean ante estos delitos. Pero hay mucho por hacer, hay que integrarlo en la agenda pública, así que me parece muy útil el trabajo que hace PASI. Así es necesario. Y bueno, no quería dejar de contar de que ayer nosotros estuvimos participando en un juicio, ¿sí?, oral, de un niño que pasó también una situación de abuso por su propio abuelo materno, cuando era un niño preescolar, y pasaron 7 años hasta que este niño pudo tener el juicio, y ayer se dictó la sentencia y le dieron 10 años de cárcel a este abuelo abusador, y nosotros como EPASI estuvimos ahí, el niño participó de nuestros talleres, y realmente es un logro y marca ya una precedente para lo que es el trabajo
y la restauración, porque lo que hablaba recién, ¿no? La importancia de poder, esa sanidad también va a venir a causa de que hubo solución, de que le creyeron a ese niño, de que le pudieron dar una respuesta de esa situación. Muy bien. Sí necesitamos que la justicia obre mucho más rápido. Esperar 7 años por un juicio y cuántos casos de abuso a lo largo y ancho del país que aún están esperando que alguien haga algo, así que pedimos que los jueces intervengan, que se aceleren los casos, los juicios y que haya sentencias justas por sobre todas las cosas. Que así sea, ¿no? Que la agenda pública, las políticas públicas, esto tenga el lugar que le corresponde. Muchas gracias, María Marta Sánchez, y hasta cualquier otra oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buenas noches.